Hola, buenas tardes. Nuevamente de regreso. ¿Ya me extrañaban? 2 semanitas que no nos vimos. Espero que sí, porque yo sí los extrañaba. Así es que vamos a empezar un nuevo tema. Me resultó muy interesante estar leyendo el libro de Juan y dije, bueno, me voy a meter a profundizar un poquito más acerca de esto. Iba a ponerles diapositivas, pero olvidé el cargador de mi computadora, entonces pues estamos grabando por el teléfono. Ya no pude ponerlas, pero se las mandamos y Sui se las manda. Ok, muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 5, verso 21. Vamos a leerlo. ¿Listos? Dice así. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da... Ay, no, perdón. Estoy equivocando. Es 5:46. Ahí está luego. Juan 5:46. Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjense qué tremenda palabra está enseñando Jesús aquí. Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y yo me puse a buscar y dije, bueno, o sea, yo sé que hay muchas referencias acerca de Jesús en todo el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento es sombra de las cosas que habrían de venir. Pero ¿qué estaba queriendo decirles Jesús a los principalmente les está hablando a los fariseos, a los escribas, a los grandes religiosos de aquel tiempo? Si creyerais a Moisés, porque ellos estaban hablando de que ellos le creían a Moisés solamente. Y entonces dice entonces, si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Esto quiere decir que se compagina lo que escribe Moisés con lo que Jesús está hablando. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Pero si no creyerais a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Estamos hablando de gente religiosa que, si te das cuenta, esta gente religiosa conocía perfectamente la ley de Moisés. Ellos decían en qué estaban creyendo, porque ellos decían, a Moisés sí lo conocemos, pero a ti no te conocemos. Y él está diciendo, pues tampoco a Moisés lo conoces. Es algo bien tremendo, porque quiere decir que aunque podrían saberse la ley de memoria y los escritos de Moisés en el Antiguo Testamento, no significaba que entendieran lo que la palabra quería hablar. No tenían revelación de la palabra. Entonces, eso es algo muy complicado, porque qué terrible es conocer la palabra, no conocer a Dios, no entender su reino y no saber lo que Él quería hablar cuando Él estaba escribiendo. Entonces estamos hablando de vivir una vida religiosa sin el conocimiento profundo de Dios. No tiene ningún sentido. Y yo dije, bueno, dentro de mí, entonces, si Moisés escribió acerca de Jesús, ¿qué fue lo que escribió acerca de Jesús? Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Pero hay una palabra que es muy importante que estudiemos en Juan 3, versículo 12, donde Jesús está diciendo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Todo el tiempo, en toda la Escritura, hay esas partes escondidas de parte de Dios, y nosotros a veces vemos las cosas muy terrenalmente, queremos aplicar la palabra a nuestras formas o a nuestras maneras de pensar, pero aquí Jesús les está diciendo, yo les expliqué cosas terrenales y no crees. ¿Cómo vas a creer a las cosas sobrenaturales, a los misterios del reino? Él con palabras sencillas nos explica el reino y a veces no lo entendemos. Entonces yo quise hacer este estudio de si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y así se llama el tema. ¿Qué escribió Moisés acerca de Jesús? Es lo que vamos a estudiar en esta mañana. La escritura se divide en 3 partes. La escritura se divide desde Adán hasta Moisés. Ahí hay un plano, hay como un periodo de tiempo en el que la Escritura nos dice que no había realmente gobierno. Desde Adán hasta Moisés nos encontramos con un Dios que le habla a Abraham. Antes de eso estaban los hijos de Babel, con la torre de Babel, nos encontramos con Noé, nos encontramos con varios personajes,
pero sin embargo no había realmente un reino establecido, no había una palabra de Dios escrita. De hecho, si te das cuenta, Moisés escribió el Génesis. Entonces toda la primera parte del Génesis, hasta Éxodo capítulo 1, donde empieza a narrar la vida de Moisés, todo el Génesis le fue revelado a Moisés, pero no había nada escrito en base a esto. Entonces, vamos a ver quién reinaba en ese tiempo, porque los hombres vivían a como ellos creían y se basaban en su conciencia. Existió un Abraham al que Dios le dio las promesas de todo, pero ese Abraham, su familia, y de allí ya no encontramos más. Todo lo demás, ¿qué sucedió con todo lo demás? No había un pacto, había una promesa que Dios le había dado a Abraham: a ti te bendeciré, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero eso era todo lo que había de palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos 5:14. Vamos a aprender hoy, vamos a estudiar. Acuérdate que conmigo más que prédica es estudio. Así es que pon toda tu atención. Si queremos aprender en esta tarde, vamos a tratar de aprender lo más que podamos. Fíjense muy bien. Romanos 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Esto habla de desobediencia. Dice que no en los que pecaron a la manera de Adán, y eso estamos hablando de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue obediente. Nos encontramos con un Isaac, con un Jacob, con un José, hasta el tiempo de la venida de Moisés. Todo este linaje de la parte de Abraham no fue gobernado por la muerte, pero todas las demás personas sí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. No se compartía ninguna palabra escrita de parte de Dios. Los hombres iban a la deriva. No había más revelación que la que había en la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José. Y obviamente hasta el Éxodo 1. Y luego después viene Moisés. Y desde Moisés hasta Jesús está el primer pacto. El pacto basado en la ley, ¿sí? Toda esta parte de la escritura encontramos desde Moisés hasta Jesús el primer pacto. No sé si les quiera sacar una foto de la diapositiva para que ellos lo puedan ver. En lo que Sui les saca la foto, se las mandas después. Bueno, dicen que se las manda después. Y luego dice que de Jesús en adelante se escribe el segundo pacto, donde ya estamos hablando del reino de Dios, tiempo de gracia y de verdad. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 17. Así es como divide Dios la escritura. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nuevamente, pero la ley por medio de Moisés fue dada. Este es el primer pacto. Pero la gracia y la verdad, que es el segundo pacto, nosotros vivimos en ese pacto de gracia y de verdad. Esa gracia y esa verdad están sobre todas las cosas, porque dice que vino el Señor y vino a traer luz, y que la luz de Dios era la verdad y era lo que alumbraba a todo hombre. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Eso es lo que vino Jesús a ofrecer. Él viene y nos trae el segundo pacto, que es un pacto de gracia y es un pacto de verdad, donde Él está reinando. Sin embargo, todo el antiguo pacto, todos los pactos anteriores, ¿verdad? Estaban hablando acerca de Jesús, estaban profetizando acerca de Jesús. Recordemos que Jesús estuvo desde la creación, lo hablamos muchas veces. Así desde el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos hablando de la Trinidad. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la creación. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Eso lo hablamos en temas anteriores. Hagamos al hombre, lo habla en plural. Y después dice, hizo Dios al hombre conforme a su imagen. Conforme a la imagen de Dios lo creó. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Tú sabes cuál es la imagen de Dios? Dice que en Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen
del Dios invisible. Lo visible de Dios está manifestado en Cristo. Entonces, si la Trinidad dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, estaba ocupando la imagen de Jesucristo. Ahorita lo vamos a estudiar un poquito más profundo. Vamos a Lucas 24, del 26 al 27. Está luego ahí junto a Juan. Lucas 24 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Está Jesús con los caminantes de Maús, y entonces los caminantes de Maús estaban preguntando: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Tremenda palabra, ¿a poco no? Jesús mismo estaba enseñando desde Moisés a todos los profetas todo lo que estaba escrito acerca de él. Esto es tremendo, porque los caminantes de Maús supieron que él era Jesús. Después de haber caminado bastante tiempo con él, hasta que se sentaron con él a comer, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que era Jesús, el Jesús resucitado. Pero Jesús les empezó a decir: Moisés escribió de mí, todos los profetas escribieron de mí, y se los empezó a enseñar. ¿Tú sabes lo que Moisés y los profetas hablaron acerca de Jesús? A veces tenemos alguna idea, porque encontramos un Isaías, ¿verdad? Isaías, el profeta mesiánico, habla muchísimo acerca de Jesús, que iba a venir de una virgen, que su nombre iba a ser Emmanuel. También Isaías 53 nos habla acerca de los sufrimientos que iba a tener. O sea, Isaías habla muchísimo acerca de Jesús, pero los demás profetas, ¿tú sabes lo que Amós habla acerca de Jesús? ¿Sabes lo que Jeremías habló acerca de Jesús? ¿Lo que Ezequiel habló acerca de Jesús? ¿Conoces? ¿Saben? El mismo Jesús dice: erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Y Jesús también dijo que escudriñemos las escrituras porque a nosotros nos parece que ahí tenemos la vida eterna. Y todas las escrituras hablan acerca de él. Entonces, es importante que escudriñemos la escritura. Es importante que te pongas a leer a los profetas. Ya sé, has de decir: híjoles, qué aburrido, ¿no? Es que pues, los profetas a veces cuando no les entiendes sí se te vuelve medio aburridón. Pero cuando vas con la mira en entender qué fue lo que hablaron acerca de Jesús, se vuelve bien interesante. Yo empiezo a subrayar. Empiezo a ver: ay, no, es que esto es revelación acerca de Jesucristo. Esto es revelación acerca de Jesucristo, porque Jesucristo es el centro de la palabra. Jesucristo es el centro de la creación. Jesucristo es el centro absolutamente de todo. Entonces, lo encuentras en toda la Escritura. Y yo quisiera que estudiáramos durante este tema lo que Moisés escribió acerca de Jesús. ¿Sí? ¿No te interesaría que viéramos este tema? Realmente es muy interesante. Muy bien, vamos a ver algunas de las tipologías acerca de Jesucristo reveladas en el tiempo de Moisés. Muy bien. Dice aquí, vamos primero con Juan 3:14. Vamos a ver qué dice Juan 3:14. ¿Ya listo con tu cuaderno para anotar? Y luego lo tienes que seguir estudiando. Capítulo Juan 3:14, dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, está Jesús y Nicodemo. Llega Nicodemo, un hombre súper educado, súper prestigioso dentro del gremio religioso de aquel tiempo. Él era fariseo de fariseos, Nicodemo era, pero sin embargo venía con humildad con Jesús y le dijo:
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ve el reconocimiento de Nicodemo acerca de la obra de Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto, para un religioso que además pensaba que estaba en el camino correcto porque toda su vida había estudiado las Escrituras, las conocía perfectamente, y Jesús le está diciendo a Nicodemo, si no naces de nuevo, si no naces del Espíritu, no vas a ver el reino de Dios. Y yo creo que ahí Nicodemo se quedó así como, ¿cómo puedo meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Qué le estaba diciendo Jesús aquí? Le estaba diciendo que si él no olvidaba todo lo que había aprendido para reaprender y nacer de nuevo como un niño y creer en todo lo que Jesús estaba hablando, que Jesús no habló nada que no estuviera en el Antiguo Testamento de lo que él creía, sin embargo, de lo que él conocía, sin embargo, quiero que te des cuenta que le estaba diciendo Jesús, tú no vas por el camino correcto. Y fíjate muy bien, conocemos perfectamente Juan 3, sobre todo no sabemos todos de memoria, todos los que somos cristianos, no sabemos Juan 3:16, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Conocemos los diálogos, pero te habías detenido. Te habías detenido a ver que antes del versículo 16 existe el versículo 14 y el versículo 15. Como que todos pasamos desapercibidos este comentario de Jesús con respecto a la salvación, que tiene que ver con Moisés. ¿Por qué Jesús le está diciendo que tienes que nacer de nuevo, shalala, todo este rollo? Y habla acerca de cómo somos salvos. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es creer en Jesús? Acuérdate lo que te leí hace rato. Si te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás a las celestiales? Le está diciendo a Nicodemo, tú conoces todo lo terrenal, todo lo que Moisés escribió acerca de las cosas terrenales, acerca de un tabernáculo, acerca de ritos, de sacrificios. Si conoces todas estas cosas y no crees en mí, ¿cómo vas a creer lo que yo te puedo enseñar en la parte celestial? Por eso Jesús hablaba con parábolas, porque si viendo no veían, y oyendo no oían. Si no escudriñas tu palabra, si tú lees tu palabra como por costumbre y no es revelación de parte del Espíritu en tu vida, entonces tienes que preguntarte por qué. Tienes que preguntarte si tienes que nacer del Espíritu. Si ya naciste del Espíritu, entonces el Espíritu tiene que traer revelación a tu vida cuando lees la palabra. Tiene que inquietar tu corazón, como yo le estaba leyendo. Yo decía, Señor, Moisés escribió de ti. Yo quiero saber qué Moisés escribió de ti. Porque si no creemos a los escritos, si conocemos, te puedo decir cómo se divide todo Deuteronomio, te puedo decir lo que dice Génesis, te puedo decir cómo se divide Éxodo, cómo se divide Levítico, qué dice Números, qué dice Deuteronomio. Pero te puedo decir qué escribió Moisés acerca de Jesús. Jesús mismo lo está diciendo. Y si nosotros no lo sabemos, dice, ¿cómo vas a creer si no crees a lo que Moisés escribió acerca de mí? Menos vas a creer lo que escribo, lo que yo estoy hablando acerca de mí mismo. Tremenda palabra lo que Jesús está diciendo. Entonces, vamos a regresarnos a Nicodemo. Nicodemo está diciendo, el Señor le está diciendo a Nicodemo cómo podía ser salvo y cómo entrar al reino de los cielos. El secreto, ese secreto muy importante, que como consecuencia de ese secreto nos viene Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero anterior, ¿qué dice? ¿Qué significa? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir Jesús con esto?
como que sí podemos decirnos, oye Jesús, como que ya te saliste de un tema, te metiste a otro, como que tú y yo estamos locos, Lucas, porque estamos hablando de nacer de nuevo y luego de la serpiente en el desierto. ¿Qué relación tiene un tema con el otro tema? Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que dice Números 21:9? Yo no sé si hoy me va a dar tiempo de dar todo, porque traigo mucha información. Y eso que la verdad es un resumen, un pequeñito resumen de algunas cosas que Moisés escribió acerca de esto. Vamos a ver qué dice Números 21. Acerca de lo que está hablando Jesús. Fíjate muy bien. No te lo voy a leer porque es del 4 al 9. Anótalo y léelo en tu casa. Pero te voy a platicar. Sale el pueblo de Israel. Entran otra vez al desierto. Ya habían pasado muchos años en el desierto. Ya tenían tiempo caminando en el desierto. Y la verdad es que se empezaron les entró ansiedad, la neta. Fastidio, dice que llegaron con Moisés y les dijo, tenemos fastidio por comer este pan tan ligero, este pan liviano que estaba cayendo diario del cielo. Ya no queremos este pan, estamos cansados. ¿Cuántas veces tú has dicho, estoy cansada de esta vida cristiana, en la cual no veo ni para dónde voy, ni a dónde voy, ni cómo me regreso? Y dice, no hay agua, no hay pan, y nuestra alma tiene fastidio, verso 5, de este pan liviano. Entonces dice que salieron serpientes ardientes en el desierto que empezaron a morder a todo el pueblo. Y estas serpientes ardientes empezaron a matar a mucho pueblo. Entonces el pueblo vino y dijo, hemos pecado porque hablamos de estar fastidiados del camino de llegar a donde Dios nos quiere llevar. Hemos pecado y no queremos caer muertos en el desierto. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente, la hizo de bronce y la vas a poner sobre el asta. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Hizo una serpiente, la puso en un palo, en un poste, una serpiente de bronce. El bronce en el Antiguo Testamento significa juicio. Había un juicio ahí, y cualquiera que la ponga, cualquiera que sea mordido por esta serpiente y mire a la serpiente, entonces será salvo. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba hacia la serpiente de bronce y vivía. Fíjate muy bien, la serpiente representa a Satanás, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, Jesús está comparando a esa serpiente. No te estoy diciendo mentiras. Vamos a regresarnos a Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, que lo mire. Cualquiera que lo mire de la misma manera que los hombres miraban a la serpiente, sea salvo. ¿Qué representa la serpiente? La serpiente representa a Satanás y el pecado. Fíjate muy bien, cuando la serpiente mordía el tobillo de las personas, de los hombres, porque allí es donde muerde, normalmente allí es donde muerde en el calcañar, porque se arrastra, acuérdate de Génesis 3:15, cuando mordía, ¿qué sucedía? Soltaban veneno en la pierna. Ese veneno pasaba a ser parte de todo el cuerpo, porque por la sangre, el torrente de la sangre, hacía que todo el cuerpo fuera envenenado. Entonces, la serpiente y los hombres eran uno solo, compartían el mismo veneno. ¿Sí te das cuenta? El veneno representa el pecado. Entonces, estos hombres se hacían uno con la serpiente. Y eso tiene mucha revelación en el fondo. Te lo voy a mostrar por encimita, pero sí te voy a decir, Jesús estando en la cruz se hizo pecado. Jesús estando en la cruz, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, llevó en Él todos nuestros pecados en su cuerpo. Y dice la Escritura, entonces, Él se volvió uno con el pecado. Por eso Él mismo está diciendo que se hace igualito a la serpiente. Nada más que hay una diferencia en Jesús y los que son mordidos por la serpiente, los que tienen pecado. Él no pecó.
Se hizo pecado por nosotros, tomó en su cuerpo todo el pecado de nosotros. Sin embargo, Él no pecó nunca. El pecado y Jesús nunca fueron uno. Era una serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque representa el juicio que Dios dio por el pecado, para que todo aquel entonces, ahora sí entiendes, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su único y precioso Hijo, lo dio y lo convirtió en una serpiente y lo colgó en un madero. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho la justicia de Dios en Él. ¿Entiendes eso? El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Entonces esa serpiente estaba allí. Jesús era como esa serpiente, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que lo mira, pueda ser salvo. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Pero ¿cuántas veces ese mismo pecado se mueve en nosotros? ¿Cuántas veces esa misma veneno está en nosotros? ¿Qué sucede en Mateo 6, cuando Dios le dice a Pedro, ¿y quién dices tú que soy? Y dice, Maestro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, esa revelación no te pudo haber venido más que por el Padre. Está hablando de un hombre espiritual. Sin embargo, versículos más adelante, le dice el Señor a sus discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera en Jerusalén por los pecados. Y entonces le dice Pedro, le dice que lo saca, ¿verdad? Le pone el brazo en el hombro y le dice, y lo empieza a reconvenir, Maestro, de ninguna forma esto te suceda. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Esa es la expresión que utiliza el Señor. Apártate de mí, Satanás, porque tú no hablas de tu propia cuenta. Qué terrible que primero, versículos anteriores, está hablando de una revelación del Espíritu, que es la iglesia, que es Cristo. Y más adelante, el mismo Señor le está diciendo a Pedro, tú eres Satanás. ¿Por qué? Porque nosotros miramos al Señor, nosotros creemos en el Señor, nosotros hemos sido justificados en el Señor. Pero ¿qué sucede cuando nosotros golpeamos a nuestro esposo? Cuando nosotros hacemos cosas injustas, cuando mentimos, cuando robamos, cuando no hacemos lo que es correcto, lo justo, cuando hacemos cosas indebidas. Esa mordida de Satanás corre por nuestra sangre. ¿Sí te fijas? Es todo un misterio. Por eso la única manera de mantenernos en el reino de Dios es creyendo la palabra, conociendo la palabra, viviendo la palabra, orando y testificando la palabra todo el tiempo. Si la palabra no mora en abundancia en nosotros, es fácil que lo que esta mordida le hizo a estos hombres acabe con nuestra vida y nos separe de Dios. Y lo vemos claramente. En Génesis 3:15 le dice el Señor a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí hay una revelación tremenda que algún día la vamos a estudiar. Vamos a estudiar a la serpiente, a la mujer, a la simiente, ¿sí? Sin embargo, allí había una simiente. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de ella es Cristo. ¿Quién es la simiente? La simiente de la serpiente es una semilla que cuando fue sembrada en la vida de Adán, apenas era una pequeña semillita, pero esa fue creciendo. En Juan 3 encontramos, cuando está hablando aquí acerca de que Él va a ser puesto como la serpiente en el desierto, ya vemos que esa simiente de Satanás ha crecido de una manera grande. Pero para Apocalipsis 12, donde encontramos a la serpiente antigua luchando contra la mujer, encontramos una tremenda cosecha de pecado. Ya cuando el juicio de Dios, cuando ya la paciencia de Dios ha llegado al colmo por causa del pecado,
Y eso lo encontramos ya como que esa pequeña semillita de Génesis 3:15 se reprodujo de una manera tan terrible para Apocalipsis 12 que ha llenado prácticamente toda la tierra. Esa es una revelación muy grande de la cual no vamos a estudiar hoy porque hoy estamos hablando de los escritos de Moisés con esto. Sin embargo, encontramos a la serpiente en el desierto y vemos cómo Moisés escribió acerca de Jesús en este momento. Aquí hay una revelación de Jesús tremenda en esta parte de Números 21. Muy bien, vamos a ver algún otro ejemplo. El maná que cayó del cielo. Vamos a ver qué nos dice Juan 6:32. Me dicen cuando ya sea tiempo, porque no creo que nos dé tiempo de estudiar todo hoy. La semana que entra seguimos. No quiero correr porque quiero que entiendas las historias y la profundidad de las historias de las que nos habla la Escritura. Entonces, como a mí me emociona mucho hablar acerca de las historias del Éxodo, pues por eso me gustaría tomarme un poco de tiempo para poderlas explicar. Muy bien, vamos a ver qué dice Juan 6:32. Dice Juan 6:32. Jesús dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjate muy bien. Aquí está hablando acerca de el verdadero pan descendió del cielo. El pan que cayó en el desierto descendía del cielo, todos los días descendía del cielo para alimentar a los hombres. Y él dice: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién está hablando entonces? Está hablando de Jesús. En el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Él cubre absolutamente todas nuestras necesidades cuando nosotros estamos siendo parte de ese pan. Cuando nosotros somos parte, Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed. Sin embargo, lo que Moisés les dio en el desierto, el maná que cayó del cielo, ese maná venía del cielo, también descendía de parte de Dios. Sin embargo, era una figura de Jesucristo, era una figura y cubría perfectamente la necesidad de ellos, a pesar de que ellos blasfemaron y dijeron: no queremos más este pan liviano, cuando estaba siendo tipo de Cristo. Y entonces, vamos a ver el pan que Jesús nos dio. Vamos a Deuteronomio. Vamos a ver acá. Deuteronomio 8:3. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hace rato estuvimos hablando de la serpiente y del pecado, y te estuve explicando cómo ese pecado está. El mismo Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7, porque hago lo que no quiero hacer. Dice: yo me propongo en mi corazón hacer lo bueno y honrar a Dios, y me equivoco y me caigo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él mismo reconocía. Y entonces Jesús está diciendo que el maná, dice, comida que no conocías, Él se las dio. Te voy a platicar un poquito la historia. Ya habían salido al desierto, tenían hambre, y entonces ellos le dijeron a Moisés: tenemos hambre, y Moisés les dijo: acuéstense, y al otro día cayeron como pequeñas hojuelas en todo el campamento se llenó. Pero como ellos pues no le creían tanto ni a Moisés ni a Jesús, ya Moisés les había dicho: diario va a caer este pan. Pero pues ellos se quisieron ver así como medio abusivitos
Y entonces recogieron mucho, mucho más de lo que ellos necesitaban. Moisés les dijo, recoge solo lo que tú vas a necesitar para amasar, para hacer pan, para hornearlo, y para que coma tu familia todos los días. No recojas más que eso. Ah, pero el viernes tienes que recoger doble, porque el sábado no va a caer maná porque es día de reposo. Entonces ellos, desde el lunes, ¿verdad?, se ponen a recoger muchísimo, y al otro día dice que apestaba todo el campamento, apestaba horrible, horrible, podrido. Y Moisés sale y dice, ¿qué pasó? Y entonces ellos así como, estaban todos así chiflando, no sabemos qué pasó. Y Moisés les dijo, recogieron más maná del que debían. ¿No creyeron que Dios les fuera a suplir su necesidad de pan todos los días? ¿No lo creyeron? Dice, pues el pan se va a echar a perder si ustedes guardan más. El maná se va a echar a perder, porque tu diario te tienes que alimentar. Y él mismo está diciendo que aquí Moisés está escribiendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto es la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es el pan de vida. Por eso es lo que te estoy diciendo. Si tú no te metes a escudriñar la palabra, si no tratas de entender dónde está Jesús en toda la escritura, no vives. Entonces te das cuenta que sales y cometes errores y te equivocas y te caes y te ensucias, porque la vida de Dios no está fluyendo de ti. Le dijo a Josué, esta palabra la guardarás, de día y de noche meditarás en ella, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También aquí mismo el Señor le dice al pueblo, ¿quién diera que creyeran a mi palabra y la siguieran y la pusieran por obra, mis mandamientos, para que les vaya bien todos los días? ¿Por qué salimos si no nos va bien? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué nos corren del trabajo? ¿Por qué no nos está alcanzando la lana? ¿Por qué? Porque no estás lleno de la palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Yo salgo todos los días a perseguir el bistec, tú dices, ¿no? No me da tiempo de leer la palabra porque pues tengo que atender a los niños y tengo que salir a buscar el bistec. Mira, te voy a decir algo. Esas 12 horas que no te alcanzan para hacer todo lo que tienes que hacer y que obviamente no puedes leer la palabra porque no te alcanza, si tú dedicaras 15 minutos, 20 minutos a leer la palabra y a orar, antes de eso, te prometo que te va a sobrar tiempo y te va a ir muy bien. Eso es lo que la Escritura está diciendo. Tú vas a vivir de lo que sale de la boca de Dios. Este maná estuvo cayendo todos los días. Tenían hambre, ahí estaba el maná. Un día quisieron carne. Y dijeron, ya nos cansamos, ¿no? Ya todos los días pan, ya chole, pues entonces, pues aquí unas carnitas, ¿no? Y entonces, al otro día, en todo el campamento lo encontraron llenos de codornices. Era tanta la carne de codorniz que quedó ese día, que dice que comieron tanta que hasta le salía por la nariz. O sea, se atascaron. Cuando el Señor está diciendo, lo que yo te estoy dando es suficiente para que tú seas bendecido y tengas lo necesario. Ah, no, pero queremos más. Ah, no, pero es que hoy nos falta la fe, es que hoy nos sentimos cansados, hoy ya no queremos seguir adelante, hoy como que, ¿será que Dios está conmigo? ¿No está conmigo? Cuando el Señor tiene aquí preciosas y grandísimas promesas para nosotros. Aquí Moisés habló del maná, habló acerca de la palabra, y Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo, y que en mí cree no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, el día que ellos entraron a la tierra prometida, ese día cesó el maná, no volvió a caer maná del cielo. Y esto era representación y tipo de Jesucristo. Muy bien. Pan que cayó del cielo. Ahora vamos a ver una parte muy importante. Vamos al libro de los Hechos. Esa es una de las partes más importantes. ¿Quieres conocer, en resumen, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Lee el libro de los Hechos. Ahorita te digo qué capítulo. Nos dice que el capítulo 3.
Vamos a ver Hechos capítulo 3, 22 y 23. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Fíjense muy bien, ya Moisés había hablado acerca de este profeta que iba a ser levantado de entre sus hermanos. Dice, y a él oiréis todas las cosas que os hablé. Fíjate, de él oiréis todas las cosas que os hablé. O sea, lo que Moisés habló en todo Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, esto estaba siendo profetizado acerca de este profeta que iba a ser levantado de entre el pueblo. Y aquí, ¿de quién está hablando el apóstol Pedro? Está hablando de Jesucristo. Está dando una disertación acerca de Jesucristo y está diciendo, Moisés ya les había hablado acerca de que este profeta iba a venir. Ya Moisés había profetizado. ¿A dónde profetizó? Vamos a Deuteronomio 18. En el versículo 15, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea más este fuego para que no muera. Pero fíjate cómo está diciendo, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Aquí está hablando acerca de Jesucristo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Y aquí el apóstol Pedro está exactamente hablando acerca de esto, donde te dije que si tú quieres conocer de hecho prácticamente a Moisés y los profetas, en un resumen, y de allí te puedes ir a las palabras para ir viendo qué se habló acerca de esto. Léete el libro de los Hechos capítulo 7, la defensa de Esteban. Hace un perfectísimo resumen de todo el Antiguo Testamento y de cómo todo el Antiguo Testamento está hablando acerca de Jesucristo. Eso tú lo puedes leer y la verdad es bien impresionante todo lo que habló Esteban. Si quieren la semana que entra lo hablamos. Entonces estamos hablando de que el profeta que iba a ser levantado era Jesucristo, y Moisés lo profetizó desde Deuteronomio capítulo 18. Ahora sí, vamos a entrar a un tema. Yo creo que lo vamos a terminar. Vamos a terminar esta parte nada más. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Vamos a Éxodo capítulo 3, verso 2. Te voy a hablar de un misterio bien bonito. Pon mucha atención, no te me distraigas, porque sé que es mucho conocimiento, pero pon atención, está bien bonito. Éxodo 3, versículo 2. Dice, Éxodo 3, versículo 2. Está Moisés apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, ahí en Madián. Se sube a la montaña y se le apareció el ángel de Jehová. Subraya en tu Biblia el ángel de Jehová, en llama de fuego en medio de una zarza. Y él lo miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondíame aquí. ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. Y fíjate bien en el versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Subraya descendido. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan que descendió del cielo. Aquí en esta parte, el ángel de Jehová le está diciendo a Moisés, he descendido para librarlo de manos de los egipcios. El reino de Dios está en el cielo. Pero cuando el reino de Dios viene a la tierra y desciende, empieza a haber milagros.
Y Jesús mismo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El reino de Dios está entre vosotros. Por eso es tan importante que nosotros seamos uno con el reino que descendió del cielo. Para ser librados, para ser bendecidos, para ser parte del reino y para establecer el reino de Dios. Y no ser parte de la serpiente, sino parte del reino. ¿Sí lo ve? El ángel de Jehová se apareció a Moisés. El ángel era figura de Jesucristo. El ángel, ya lo vimos, lo vamos a leer para que no quites tu dedo de Éxodo. Pero fíjate muy bien, te lo voy a leer para que no te quede duda. Porque el ángel de Jehová, fíjate muy bien, se le aparece el ángel de Jehová y ¿con quién está hablando? Y Jehová viendo que lo iba a ver, en el versículo 4, lo llamó Dios en medio de la zarza. Se aparece el ángel de Jehová y Dios es el que está Dios es el que está teniendo el diálogo. Esto significa que el ángel de Jehová es la imagen de Dios hablando, ¿sí? ¿Y qué dice Colosenses 1:15? ¿Qué te quiero decir con esto? Que la imagen de Dios manifestada en esta tierra es Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento, casi en todo casi todo el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová se aparece a los hombres. La única vez que no se aparece en la manifestación como el ángel de Jehová de Jehová se le apareció a Abraham, cuando lo mandó a Sodoma y Gomorra. Dice que iban 3 ángeles, pero dice que un ángel se quedó con él, y 2 ángeles fueron a hacer el juicio. Y dice que Dios hablaba con Abraham. Lee y escudriña un poquito acerca de la historia de Abraham cuando fueron los ángeles a Sodoma y Gomorra. El ángel se queda con Abraham y dice, y Dios le dijo a Abraham, y empieza Abraham a interceder, no destruya Sodoma y Gomorra. Y Dios le dice, si hubiera 50 justos, lo destruirías. Y entonces Dios le contesta. Así dice la Escritura, Dios le contesta, si hubiera 50 justos, no la destruiré. Entonces, ¿con quién se quedó? ¿Con un ángel o se quedó con Dios? El diálogo lo estaba teniendo con Dios. Aquí a Moisés se le está apareciendo el ángel de Jehová, pero el diálogo que está teniendo lo está teniendo con Dios. La única vez en el Antiguo Testamento que no aparece Jesucristo como el ángel de Jehová es cuando Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, se presenta con Abraham y Abraham le da los diezmos de todo el botín. Pero dice que este Melquisedec, sin genealogía, sin padre, sin madre, sin descendencia, eso dice el libro de Hebreos, semejante al Hijo de Dios, así dice el libro de Hebreos, dice, es sacerdote para siempre. ¿Y qué sucede? Dice, era rey, Melquisedec significa rey de Salem, que quiere decir paz, y rey de justicia. Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia y rey de paz. Es la única vez que aparece Jesucristo de esa forma. Colosenses 1:15. Espero no estar haciéndote muchas bolas. Está hablando acerca de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo primero fue la imagen de Jesucristo la que se manifiesta. Él es la imagen del Dios invisible. Al Padre nadie lo ha visto. Y si Dios quiere manifestarse físicamente, lo hace a través de Jesucristo. Curiosamente, después de que Jesucristo vino, no vuelve a aparecer el ángel de Jehová en ninguna parte. Es Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Y aquí en esta parte, donde Moisés se está encontrando con el ángel y es Dios mismo, estamos hablando de una revelación tremenda de Jesucristo. Fíjate muy bien. Vamos a... Sin que quites, quita tu mano de Colosenses, ya te dije que él es la imagen, de aquí la podemos sustentar. Pero vamos a regresarnos a Hechos 7, que es el que te digo que leas. Vamos al versículo 35. No quites de Éxodo, por favor. A este Moisés, a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante liberador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Qué ángel era? Dios mismo. Dice en el versículo 38, a este Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel
que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida para darnos. Fíjate muy bien, no solo se le apareció acá, ya estando en el Sinaí, en el desierto, ya sacando el tabernáculo y haciendo el tabernáculo, donde Dios hablaba con Moisés todo el tiempo, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque él hablaba con Dios todo el tiempo. ¿Dónde dice eso? Vamos a Éxodo 19. Es bien bonito todo el libro de 19, donde habla acerca cómo Dios hablaba con Moisés todo el tiempo. Le decía que él venía con una nube espesa, hablaba con él temblaba, había temblores cada vez que Dios hablaba, y entonces el pueblo dijo: no queremos que nos hable a nosotros, que te hable a ti. En el versículo 19 de ese capítulo dice: y el sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces Dios todo el tiempo, aquí nos podemos dar cuenta, recibe los mandamientos. Moisés subía cada rato y hablaba con él. Después, cuando ya estaba el tabernáculo, Dios le hablaba a Moisés. El sacerdote, o sea, Aarón, entraba una sola vez al año. Moisés entraba como Pedro por su casa y hablaba con Dios todo el tiempo. ¿Con quién hablaba Moisés? ¿Con quién hablaba? Vamos a Éxodo 33:11. Fíjate muy bien lo que dice aquí. En el versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y Moisés y Jehová, hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Aquí está Isui. Yo puedo platicar con Isui cara a cara, nos vemos la cara cuando platicamos. ¿Por qué? Porque el Señor se estaba manifestando físicamente. Físicamente hablaba el Señor con Moisés cara a cara. Aquí parece haber una pequeña contradicción, no la entiendo. Fíjate muy bien. Aquí en el mismo capítulo, entonces le dice Moisés al Señor: muéstrame tu gloria. Y él le dijo, le dice: si he hallado gracia delante de ti y he conocido tu nombre, te ruego que me muestres tu gloria. Estoy en el versículo 18, versículo 19. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Y dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo Jehová aún: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás en la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. A ver, que alguien me explique. En el versículo 11 está diciendo que Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero, pero aquí le está diciendo: solamente vas a ver mi espalda, porque no puedes ver mi rostro y vivir. ¿De qué estamos hablando? Que alguien me explique. Recordemos que el Señor es una Trinidad, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La manifestación de la persona de Jesucristo era quien hablaba con él cara a cara, porque el ángel, aquí lo estamos leyendo, el ángel hablaba con Moisés todo el tiempo. El ángel de Jehová, la manifestación física, lo invisible de Dios. Jesucristo es lo invisible de Dios. Lo acabamos de ver en Colosenses 1:15. Lo invisible de Dios es Jesucristo. Jesucristo se manifestaba y hablaba con él cara a cara. Pero a Dios Padre nadie lo ha visto. Eso sí dice la Escritura, nadie lo ha visto. Entonces, la persona del Padre está hablando con él en esta parte. La manifestación del Espíritu estaba todo el tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu era quien los guiaba. Los guiaba todo el tiempo, de día con una nube para taparlos del sol, y de noche con la columna de fuego para darles calor en medio del desierto. ¿Sí te fijas qué tremenda palabra?
Hay una revelación tremenda acerca de la vida de Jesucristo, del Padre y del Hijo, en todo el libro del Éxodo. Oye, ¿y te fijas que esta parte Nicodemo no la entendía? Y entonces Jesús le dice, si te he mostrado, si te he hablado lo terrenal y no lo crees, ¿cómo vas a entender si te hablo lo celestial? ¿No queremos que Dios nos hable lo celestial? Yo sí. Yo sí quiero saber qué estaba pasando aquí. Yo sí quiero saber en qué parte estaba Jesucristo en el Antiguo Testamento. No todos son leyes. Hay una revelación tremenda del amor de Dios en esta parte de la Escritura. Y Moisés le está diciendo, métete en la hendidura de la roca y vas a tapar la hendidura. Y cuando yo pase, dice, yo con mi mano, le dijo Dios, yo la voy a tapar con mi mano. Y cuando haya pasado la voy a destapar. Y de la hendidura de la roca, del pequeño orificio que se alcanza a ver a través de la roca, y la roca es Cristo. La roca es Cristo. Cristo es la imagen de Dios y la que nos permite tener esa pequeñita visión del Padre. Esa pequeñita revelación de Jesucristo. Esto es tremendo. Te voy a decir por qué es tremendo. Ojalá entiendas lo que estoy sintiendo. Fíjate bien lo que dice en el versículo 13 de este mismo capítulo. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que te conozca. Y hallé gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, para que te conozca. Si ha hallado gracia, le está diciendo Moisés, enséñame tu camino. En el libro de los Salmos dice, a Moisés le enseñé mi camino y a mi pueblo mis obras. El pueblo dijo, es demasiado grande el ver a Dios. No podemos ver al Padre. No podemos ver al Padre si no es a través de la pequeña hendidura de la roca que es Jesucristo, de esta peña. No podemos ver al Padre si no nos lo muestra Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Pero Moisés dijo, si he hallado gracia, muéstrame tus caminos. Quiero conocerte. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tú puedes decir, conozco a Dios porque me hizo un milagro. Conozco a Dios porque me sanó de tal enfermedad o sanó a mis hijos. ¿Lo conoces? Porque si lo conoces no te puedes separar de Él. Si lo conocieras, estarías como Él. Quiero ver tu gloria. Quiero verte a ti. Quiero conocerte. Quiero caminar por donde tú caminaste. De otra manera solo vemos sus obras. El pueblo le dijo, no queremos conocerlo. Es demasiado fuerte. Lo que se oye en esa montaña nos da miedo. Tú conócelo, Moisés. Tú súbete, tú habla con él. Nosotros no. Pero Moisés era un apasionado del Señor. Y aquí lo conoció y hablaba con él cara a cara. Y el Señor se le revelaba. Es tremenda esta palabra. Es tremenda. Pero tú, ¿en qué posición estás? ¿En qué situación estás? Aquí solo sus obras o sus caminos. ¿Tú quieres ver su gloria? En el versículo 18, tú clamas así en las mañanas. Te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego. Clamo a ti si he hallado gracia que me muestres tus caminos. No solo tus obras, Señor. Al Padre nadie lo vio jamás. Moisés alcanzó a ver su espalda. A través de Jesucristo conocemos al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice la Escritura. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de la hendidura de la roca. De ese pequeño orificio que nos deja ver al Padre. Aquí hay una tremenda revelación de Jesucristo, una tremenda revelación del Padre. Busquémoslo. Vamos a dejarla hasta ahí. Porque yo sí quiero seguir sabiendo que habló más Moisés acerca de Cristo. Para que creamos lo celestial, amén. No solo lo terrenal.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta tarde, por la revelación tan tremenda de tu escritura, Señor, por la revelación que nos has dado del Padre. Hoy estamos como Moisés, si hemos hallado gracia delante de ti. Muéstranos tu gloria, Señor. No queremos ser como ese pueblo, Señor, que dijo: es demasiada liviana el alimento que nos das y nos falta el agua. No queremos, Señor, ser movidos, oh Dios, por nuestra carne y no querer verte a ti, no querer ser participantes de ti, de ese maná, Señor, de ese pan que produce vida. Queremos comerte día a día. Queremos beber de ti día a día. El que bebe de ti nunca más tendrá sed. Queremos ser participantes de esa roca que nos revela al Padre y conocer tus caminos. Glorifícate en nuestra vida de una manera grande y poderosa. Queremos santificarte, santificar tu nombre en todo lo que hagamos. La única manera de hacerlo, santificarte, es a través de la revelación de Jesucristo en nuestra vida, del poder del Espíritu Santo en nosotros, de esa manifestación gloriosa del Espíritu en nosotros a través de Cristo. Bendito eres para siempre. Yo bendigo a tu pueblo en esta tarde, Señor, con abundancia de bendición, con paz, con revelación de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.